Lo tenemos por videollamada a Nicolás Gandini, que es periodista especializado en energía, también en oil and gas y en minería. ¿Cómo estás, Nicolás? Buen día. Gonzalo, ¿cómo andas? Buen día. Placer. Escuchando el debate interesante. ¿Querés decir algo al respecto del debate anterior o preferís hablar de la ola de frío y del suministro de gas? Estoy de tu lado en lo conceptual, digamos. Me parece que cuando tenés posiciones tan divergentes, más allá de que siempre hay que ser pragmático en la vida y realista, es difícil que eso funja o puedan visiones tan distantes unirse. Pero bueno, no es mi tema, así que hablemos del frío que llegó a Buenos Aires y como siempre hay corte de gas e industrias. Ahora, a ver, la pregunta es interesante, porque digo, estamos hablando de un boom, de un modelo económico muy apoyado, sobre todo en vaca muerta, etcétera, y al mismo tiempo pasa esto que decís, digamos, ¿cómo se da esta cuestión? A ver, lo primero que hay que decir ahí es que vos tenés vaca muerta, que es una realidad, es una cuenca no convencional que produce cada vez más petróleo y cada vez más gas. Sí. Y eso, en lo que es la producción primaria, está garantizado. Ahora, ¿cómo el país lleva adelante todas las acciones necesarias para aprovechar ese gas que tenés? Y esto es, de alguna manera, tener la infraestructura para que si producís gas en Neuquén, ese gas pueda llegar hasta Córdoba, hasta Santa Fe, hasta el norte del país. Eso ya requiere un montón de laburo adicional que nosotros como país siempre trastabillamos con esa piedra, digamos. No es que la cuestión del planeamiento, de la planificación, de decir, bueno, tengo esta oportunidad, tengo este recurso natural, ¿cómo hago para llevarlo de un lugar a otro, construir infraestructura, construir un gasoducto? Nada, siempre cuesta. Acordate lo que costó construir el gasoducto hoy Perito Moreno, antes Néstor Kirchner, en 2022, cuando se da la guerra de Ucrania en Ucrania, y ahí el precio del gas importado se sube mucho, digamos, el precio del gas natural licuado se va hasta casi $50. Y después de que Cristina Kirchner se pelee con Matías Culfas, esto lo traigo a colación para entender que a veces la política está siempre metido en los proyectos también de energía. Bueno, esa pelea entre Cristina, Culfas, que terminó con la salida de Culfas del gobierno, terminó generando como el escenario para que ese gasoducto se construya rápido, y en un año se construyó. En algún punto lo que te falta hoy es que si vos no tenés un nuevo gasoducto entre Neuquén, precisamente entre la zona de Tratayén, para los que conocen más la zona, y el sistema centro-oeste que va hacia Córdoba, hay momentos donde no tenés forma de transportar el gas que tenés en Neuquén hasta esa zona de consumo y tenés mucho corte. O sea, no te queda otra, no te están cortando porque falta gas en el sistema, te están cortando porque no hay capacidad de transporte, no hay gasoductos frontales para llevarlo. Ese es un poco el cuadro. Con un agravante, sí. No, ibas a marcar un agravante, pero te iba a preguntar si ese gasoducto, que tiene que ver más con las necesidades de la industria y del consumo interno, ¿se está pensando, o toda la obra y la infraestructura que se está pensando alrededor de Vaca Muerta es para pensar en la exportación y poco para la mejora de los precios y la productividad en el mercado interno? No, se está pensando, claramente se está pensando. Tenés una empresa como TGN, la transportista Gas Norte, que está pensando en un proyecto entre Tratayén y La Carlota, digamos, para llevar más gas a la zona del litoral y la zona centro del país. Se piensa, obviamente, en el marco ideológico de un gobierno que te dice yo no hago obra pública, y un gobierno nacional que te dice esto lo tienen que solucionar los privados, el Estado no va a tener un rol ni como dinamizador, ni como inversor, ni como tener un rol activo, digamos, o como financista, digamos, de esa obra. Conéctense los industriales de Córdoba que lo necesiten con los productores de gas y organicen cómo se hace ese gasoducto. ¿Y eso camina? Exactamente, sí. Depende cuál es tu visión del mundo, o sea, y ahí es donde no nos ponemos de acuerdo como país. O sea, lo que está diciendo es exactamente así. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, este año falta gas en Córdoba, falta gas en Santa Fe, falta gas en Buenos Aires. Va a ser un año donde siempre falta gas en invierno igual, pero este año está quedando muy claro que si vos tuvieses un gasoducto nuevo o más capacidad de transporte, no tendrías el problema que tenés hoy. Entonces, probablemente este año funcione como un año que te eduque a partir del dolor, digamos, de que te tengas que cortar el gas, para que el industrial que está en Córdoba, en Santa Fe, la empresa que está generando electricidad con gas natural, que también le están cortando en algunas zonas del país, digan, vamos a financiar, vamos a comprometernos a pagar lo que cuesta el costo de este gasoducto, y que la empresa TGN diga, ok, yo tengo mercado, tengo clientes, grandes usuarios industriales o generadores que me van a comprar o me van a utilizar ese gasoducto. Nico, pero perdóname, ¿por qué el secretario de Coordinación de Energía y Minería
dijo que en los domicilios no va a faltar gas, pero sí puede faltar. Si en definitiva el transporte, me imagino que la infraestructura para llevarlo tiene que ser, no digo la misma, pero tiene que haber, digamos, provisión para las dos cosas. No, totalmente, pero lo que pasa es que vos tenés que tener tenés que determinar quién tiene prioridad a ese acceso, a ese gasoducto. Es como una autopista. Si en una autopista es un día de poco tráfico, pueden transitar camiones, autos por esa misma autopista. Ahora, en un momento donde vos tenés mucho afluente de auto, porque no sé, tenés una vacaciones o lo que sea, los autos van a usar más la autopista que un camión, por un transporte pesado. En el gasoducto pasa lo mismo, o sea, cuando hace mucho frío, como la prioridad lo tiene abastecer el gas natural a los hogares para que no te quedes sin gas y no tenga frío, puedas alimentar una estufa o demás, a la industria, que sería el camión de la autopista, le dicen, señores, ustedes tienen que buscar una alternativa. Claro. Buscate por dónde puedes ir, porque la autopista está reservada, el gasoducto está reservado para la demanda prioritaria. Claro. Por eso Daniel González, que es el viceministro de Energía y Minería, dice, la cobertura del suministro prioritario, que es el residencial, los hogares, está garantizado, no va a haber cortes, y eso ya es una buena noticia. Acordate que el año pasado tuvimos cortes en Mar del Plata, en la zona de Gas del Sur. Esa es la última instancia. Que te pase eso significa que el sistema falló en todas sus defensas. O sea, no es que te llevaron puesta una defensa, te llevaron puesta muchas defensas. Y eso no parece, no va a pasar hoy. De hecho, el sistema de transporte de gas está trabajando bien. Lo que sí tenés es cortes con un agravante adicional que no es menor, y es la cuestión de fondo de por qué esto se visibiliza tanto, que es que, como una derivada, como una consecuencia de la guerra en Irán, el precio de gas natural licuado, que en enero, febrero de este año estaba en $9, se te fue hasta 17, 18 dólares. Entonces, el industrial que tiene que conseguir más gas natural y que se quedó sin gas local, sin gas producido localmente, tiene que pagar un gas de 20, 22, 25 dólares. Y lo que está diciendo es, che, no me da mi estructura de costos para poder pagar ese gas importado. ¿Qué es lo que pasaba? Hasta el año pasado, el gobierno nacional, el Estado nacional, y así funcionó el sistema desde que cayó la convertibilidad en 2001 hasta el año pasado, el Estado se hacía cargo de la importación del gas natural licuado a un precio caro, 10, 12, 15, 20 dólares, y después se daba vuelta y le decía a la industria, tomá, yo te vendo GNL, pero te lo vendo a un precio mucho más barato, 7 dólares, 8, 9. Entonces la industria decía, compro. Hoy el gobierno, a partir de este año, el gobierno dijo, yo no subsidio más el gas natural licuado. Si una industria quiere gas natural licuado, que lo pague al precio que tiene, y como la guerra llevó ese precio arriba de 20 dólares, el GNL... Pará. ¿Y cuánto estaba antes de la guerra? Claro. Cuando antes de la guerra estaban entre 9 y 11 dólares. Si vos mirabas el precio GNL, estaba en ese valor. ¿Y hoy? Y hoy se te fue hasta 17 dólares, 16 dólares, y tenés que sumarle unos costos, el costo de regasificación. Ese gas natural licuado viene arriba de un barco con unos tanques criogénicos para congelar el gas, para que se transforme en gas líquido, para que cambie el estado gaseoso a gas líquido. Y vos lo inyectás en una terminal regasificadora que queda en el Paraná, en Escobar, y tenés que transformar ese gas que viene líquido, transformarlo gaseoso e inyectarlo en el sistema gaseoso. Ese proceso cuesta. Claro. Sí. Entonces, vos lo que decís es, se da una tormenta perfecta para esa industria. Sí, claro. Porque tenés, cuidado que no te corten porque tu contrato quizás es más barato porque vos no podías pagar ese costo. Y ahora cuando vas a tener que pagar ese gas importado, el Estado lo que te dice es, mirá, yo ya no tengo plata, lo pagás vos. Pero te lo había avisado. Eso te lo había avisado, claro, pero te lo había avisado cuando en enero, cuando no había guerra. Agregale un punto, perdón, Nico, con un momento de consumo muy, muy retraído para muchas de esas industrias. Claro. ¿no? O sea, caída de ventas y suba de costos. Sin duda, o sea, así se te va configurando una tormenta que hay cosas que se podían prever, otras se van armando. Pero esa industria, el año pasado pagaba un precio de GNL de 8 o 9 dólares, y este año, producto de la guerra, que es una consecuencia que obviamente en el mundo está pasando eso. No es que en Argentina solamente el precio se duplicó del gas natural licuado. Eso se duplica a nivel global, tiene que pagar el doble. Hay cuestiones también que uno dice, ¿qué es lo que te dice el gobierno? Está bien, esa industria tiene que comprar gas natural licuado los 45 días que hace frío de invierno, que realmente hace frío, que la temperatura la baja en la mínima en Buenos Aires está abajo de los 10 grados, como hoy, digamos,
que la mínima está a 0 grados y la máxima 9. En esos días de mucho frío, la industria tiene que pagar $20 por el gas natural licuado, por el gas. Sí. Ahora, como Vaca Muerta ella produce cada vez más gas, en el resto del año la industria paga mucho más barato el gas natural. Se compensa. Entonces lo que te dice el gobierno, tiene un punto fuerte, es verdad, los 45 días de frío, Está bien. la industria va a tener que pagar el gas muy caro. Hay que Pero el ver la resto del película año... completa. Entonces el promedio... Está teniendo una baja de costo significativa, decís. Si vos mirás el promedio anual, Ceci, la industria va a pagar más barato el gas este año que el año pasado. Mirá. Bueno, ahí está. Es un gran punto. O sea, acumular en el verano para cuando llegue el invierno. Sí, No, bueno, Lo que pasa es que... la tu película cuenta completa. la anualizás, claro. Sí, tal cual. Está bien. Bien, Nico. Lo que pasa es que, para cerrar, digamos, lo que decía Cecilia, si tenés muchas industrias que están golpeadas, que la actividad no tira y que de repente no viste venir que esto te iba a pasar, y bueno, por eso ayer la Unión Industrial, la UIA, Sí. le pidió una reunión de urgencia a la Secretaría de Energía para llamar a un comité de crisis para que vengan los transportistas, los distribuidores, los productores de gas natural, decir, che, busquemos una solución porque yo no puedo pagar $20, $24, que es lo que muchas veces cuesta ese lo que le están ofreciendo el GNL hoy. Pero- el gobierno le está diciendo, yo no te voy a subsidiar, yo no voy a convocar esa reunión, veremos qué pasa, porque por otro lado tenés 300 industrias que tienen el gas cortado en un 50% o en un 100%. Entonces, es un escenario que hay que ver qué pasa con el frío la semana que viene. Nicolás Gandini, muchas gracias. Que pase lindo día. Un abrazo.